y creo que también liberados. En esta oportunidad yo tengo el privilegio de presentar al apóstol Mario Rivera, a quien nuestro apóstol ha invitado en esta mañana. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Gusto de verles nuevamente. Y pues quiero agradecer al Señor, como siempre, por el privilegio de estar en esta casa bendita. Y al apóstol también, nuestro Padre Espiritual, por darme este privilegio, ¿verdad?, de compartir con los ministros, con el pueblo, con liderazgo que está pues este día reunido. Y pues confiando en Dios, que la palabra que ha puesto sea la que necesitamos todos para ser edificados, ser instruidos y, como dijo el hermano, quizás hasta liberados, ¿verdad? Pero eso solo Dios lo sabe. Nosotros disponemos nuestra vida y que Dios haga la obra y que nos agarre confesados a todos. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por esta mañana maravillosa que tú nos regalas, para poder meditar, Señor, en lo que tú has puesto ya en mi corazón para compartir a cada uno de mis hermanos. Señor, auxíliame con tu Espíritu Santo, dame la guianza, dame, Señor, la autoridad, la revelación, dame la gracia, Señor, para poder expresar las palabras correctas, Señor, y que sean comprensibles en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos. Desde ya te doy la gloria y la honra a ti, Señor, por este tiempo tan maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a sentarme un ratito para entrar en confianza con ustedes. Mire, yo sé que hay temas que nosotros pues abordamos que no son cosas nuevas, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Muchas veces Dios lo que hace es como recordarnos algunas cosas que ya las manejamos, pero que con el transcurrir del tiempo posiblemente las vamos dejando como algo no necesarias. Pero cuando nosotros como pastores, como ministros, pues estamos en esta tarea, ¿verdad?, tratando de auxiliar, nos damos cuenta, hermano, que mucha gente posiblemente sí valora lo que hacemos y otros sencillamente no lo hacen y se convierten, como dicen por ahí, ¿verdad?, sin querer queriendo, como en nuestros rivales de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, de alguna manera, nosotros entramos en conflictos que son de carácter espiritual, que son, sin lugar a duda, batallas que tenemos que aprender también a librar para saber cómo ganar este tipo de situaciones que estamos expuestos todos en cualquier momento. Ahora, yo sé que posiblemente para algunas personas, no para ustedes, pero para algunas personas no es muy agradable hablar de temas de batallas espirituales. Sin embargo, creo que aunque nosotros, me involucro, ¿verdad?, para que nadie se sienta mal, aludido, tengamos una cultura de no batallas, aunque nosotros no querramos entrar en algunas batallas, de todas maneras el diablo sí lo hace, ¿verdad? Porque la historia del diablo todavía no ha terminado. La historia todavía no está terminada, por lo tanto él continúa con sus maquinaciones, él continúa con sus maldades para tratar de dañar al máximo nuestra tarea que el Señor nos ha encomendado. Si a esto le sumo yo pasajes como por lo menos cuando el apóstol Pablo le recomienda a su hijo Timoteo y le dice, solo voy a citar porque no es la base, dice en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Entonces le exhorta a que tiene que mantener una actitud combativa porque su fe va a ser atacada y le insta a pelear esa buena batalla. Entonces, aunque nosotros, repito, no tengamos una cultura de guerra espiritual, de confrontaciones y que nos neguemos a aprender a batallar, de todas maneras el enemigo batalla contra nosotros. Eso no lo podemos negar. Ahora, esto es importante por lo que estoy tratando de introducir. El tema de hoy
vuelvo a la carga, es un tema que lo manejamos nosotros, ¿verdad? Y voy a mencionar otra cita bíblica, no es la base también, solo como a manera de introducción, un pasaje que a mí me tiene bastante inquieto, porque me lleva a mí a pensar en qué tiempo estamos nosotros de algo que puede ser considerado como una cronología, una guerra cronológica o algo que tiene que ver con batallas, pero que tiene una cronología también. Por ejemplo, dice Apocalipsis 12:10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Oigan esto, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ahora, le hago una pregunta y me la hago yo mismo. ¿Será esta buena noticia o mala noticia? Bueno, está en la palabra, es buena noticia. Pero entendamos lo que está diciendo, de que fue arrojado de un lugar, de una dimensión, ¿verdad? Y entonces se celebra, como por decirlo así, que aquel que estaba en algún tipo de corte celestial acusando, ahora ha sido arrojado. ¿A dónde ha sido arrojado? Cuando leemos más adelante, la Biblia dice en este mismo capítulo que el diablo ha descendido con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, eso significa de que fue arrojado, fue sacado de esa dimensión y su fuerza está aquí en la tierra. La naturaleza de él no ha cambiado, de tal manera que ahora él no tiene la oportunidad de estar en esa corte celestial, por decirlo así, para estar, hermano, peleando contra lo que hace un creyente o lo que hace un ministro, es decir, acusándolo, ¿verdad? Entonces, pero ahora ha descendido a la tierra para continuar con esa misma naturaleza. Ahora, ¿hacia dónde lo quiero llevar con todo esto? Entonces, hay una de las armas que Satanás tiene que no se le fue quitado cuando fue destituido. La destitución de Satanás puede ser como la destitución de un militar, ¿verdad? Que le quitan su armamento, sus insignias, lo remueven de su posición y lo dejaron sin esa arma. Él, como hemos aprendido, él se quedó con misterios, se quedó con todo lo que sabía, todo lo que había aprendido, pero hay una arma que él la sigue usando y que no se le fue quitada. Y esa arma, hermano, es la que quiero platicar ahora, pero debemos aprender a discernir cómo es que opera esa arma, porque no es muy fácil detectarla. Quiero decir, por ejemplo, de que nosotros debemos de comprender que el tiempo en el que estamos es glorioso. Para nosotros se nos ha declarado el año de la misericordia. Sin embargo, es un tiempo peligroso también. Es un tiempo donde en la medida que nos acercamos al retorno de nuestro Señor Jesucristo y que muchas cosas el Señor nos está permitiendo que alcancemos, que lleguemos como a metas y obtener triunfos de visión que teníamos por hacer o alcanzar. Sin embargo, es un tiempo peligroso. Con temor y temblor quiero decirle que la Biblia lo dice así, que sabiendo que le queda poco tiempo, él tiene un gran furor. Entonces eso significa de que nosotros no podemos estar de brazos cruzados, hermano, y menospreciar, digamos, esa bendición que Dios nos ha dado de equiparnos con armas que no son carnales, sino que son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que el enemigo quiere levantar en este tiempo final. Vaya, ahora, el arma de la que yo estoy tratando de hablarle a usted, por lo cual pues el tema, incluso va a verlo usted en un momento como lo he titulado, tiene que ver con la voz de Satanás. Tiene que ver con esa arma que no se le fue quitada. Y la Biblia dice
entre los títulos que se le da a esta entidad caída, que algunos títulos denotan, hermano, más grandeza que otros. Por ejemplo, todo mundo oye la palabra diablo. Se hacen caricaturas del diablo, se hacen películas del diablo, y como que la palabra diablo ya no nos asusta más, no nos asusta mucho. Pero hay títulos o epítetos que tiene el enemigo que son más fuertes uno que otro. Por ejemplo, entre los comunes, porque se menciona mucho, pero es también una fuerza tremenda la que ejerce el enemigo operando bajo ese título, es la palabra el tentador. La Biblia habla en Apocalipsis del dragón, que se entiende es una entidad, un sistema, un poderío diabólico. Pero hay una palabra que es tremenda, que funcionó en los cielos y funciona aquí en la tierra, y es la del acusador. Funcionó en los cielos, funcionó en la tierra y funciona en la tierra. ¿Por qué digo funcionó en los cielos? Porque imagínese usted qué terrible que los ángeles, creación de Dios, dice la Biblia que la tercera parte de ellos fue arrastrada por la cola del dragón, ¿sí? Y se entiende de que fueron, hermano, contratados por el enemigo, pero una contratación basada en acusaciones que esta criatura levantó contra Dios. No sé si me está captando lo que digo. Es decir, ¿cómo es posible que la creación le escuchó a otra criatura en vez de creer al Creador? A mí me impresiona eso, que la criatura, los ángeles, la creación angélica, le escuchó a otra criatura todas las mentiras, toda la acusación que estaba levantando en contra del Creador. Y entonces funcionó eso en esa dimensión celestial. Y la Biblia dice, y ahora ha descendido con gran furor. Entonces quiere decir que esa no es cualquier cosa la que el enemigo maneja. Y cuando nosotros vemos en cualquier momento de nuestro ministerio, en alguna etapa hemos estado bajo alguna acusación. Y ha sido terrible, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia cuando usted o yo somos, digamos, se levantan alegaciones en contra de nosotros, se levantan acusaciones en contra de nosotros y usted ya sabe quiénes son. Entonces es muy fácil defenderse uno, presentando pruebas, hablando que eso no es así. Pero ¿qué de aquellas alegaciones que son indirectas, que no sabe usted contra quién defenderse? No sé si me está captando lo que digo. Porque esa es la estrategia del diablo, que nosotros no sepamos contra quién defendernos, porque eso es lo que él quiere, que no nos defendamos. Porque él quiere desarrollar, hermano, todo lo que contiene una acusación. Esto es bien interesante, y como ustedes son pastores, esto nos va a ayudar a fortalecernos, a saber cómo neutralizar algunas cosas, e incluso ayudar a las personas a no caer en esto, por todas las consecuencias que tiene. Entonces, la acusación es algo terrible. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Pregunto algo, hermano. Cuando una persona no puede hacer daño literalmente con sus propias manos a otra persona, ¿cuál cree que es la arma más fuerte para causar el mismo daño sin meter sus manos? La acusación es tan fuerte y quizás peor que recibir un golpe literalmente. Entonces, el tema yo lo he titulado La voz velada del acusador. Ese es un tema interesante, la voz velada del acusador. Ahora, en la Biblia yo encuentro algunas recomendaciones apostólicas de que, por ejemplo, Pablo escribe en Efesios, en el capítulo número 4, tampoco es la base bíblica, ya vamos a ir en un momento, pero le estoy dando algunas bases para ir poniendo yo esa confianza en usted, que vamos a hablar palabra de Dios. Efesios capítulo 4, en su versículo 29, solo voy a leer una parte donde dice Pablo: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Ninguna palabra mala.
Es una palabra, es una carta escrita a la iglesia, a los creyentes, pero esto nos permite ver la magnitud del por qué ciertas palabras no deben de salir de nuestra boca. Y entonces la palabra que utiliza Pablo del griego es la palabra logos sapros, y una palabra que quiere decir corrupta. La palabra mala significa sapros, o sapros es la palabra griega para mala, y significa corrupta, vana, mala. Pero me llama la atención que el contexto definitivo de esta palabra es que no debe de ser usada porque no es apta nunca más para ser usada. Eso es lo que dice el griego. Cuando dice que no salga ningún logo sapros de nuestra boca, está diciendo que esa palabra, ese tipo de palabra nunca más debe ser usada. No es apta para ninguna conversación, no es apta para mencionarla en ningún momento porque es sapros. Es una palabra que, para utilizar otro término más fuerte, es una palabra que el griego la menciona, es putrefacta, corrompe, contamina y destruye la anatomía del ser humano. Oigan lo que le voy a decir. Entonces, la palabra este título, la voz velada del acusador, nos va a ayudar a nosotros a entender qué es lo que está en movimiento cuando hay una acusación. Ahora, otra palabra que es diferente a esta, que es la contraparte, es la que Pablo menciona en Romanos 10:10, y ahí Pablo dice: porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación. La palabra confesión es una palabra que se dice homologeo. La palabra homologeo significa hablar igual que otro. En este caso es hablar igual que Dios. Y dice para salvación. Y esta palabra salvación es la palabra sotería, que quiere decir para liberarse. Oigan esto. Significa para preservación, para seguridad, y es obvio que para salvación. La palabra sotería de salvación no es únicamente ser salvado o redimido para la vida eterna, sino que la palabra que utiliza Pablo de confesar para salvación es una palabra, repito, que tiene que ver que si tú dices esa palabra, en ese momento te estás liberando de algunas cosas que te están pasando por causa de un logo sapros. ¿Me doy a entender? Por el ataque de ciertas palabras, al confesar el homologeo, entonces yo estoy neutralizando toda la energía que ciertas palabras negativas están lanzando en contra de mi vida para afectarme a mí, no solo, hermano, en el espíritu, sino en el alma y en el cuerpo. Entonces, basado en esto, yo quiero darle ahora la base bíblica de lo que los antiguos hombres conocían acerca de la voz velada del acusador. Por ejemplo, el Salmo 55, esta sí es mi base, dice en su versículo 2, dice ahí, no sé si están usando presentación o no salió, no sé. Salmo 55, 2. Vamos a esperar un momentito, hermanos. Bueno, mire, si siempre que queremos platicar de las cosas benditas del Señor, estas cosas nos empiezan a dar problemas, ¿verdad? Antes, cuando leíamos en Biblias de papel, no habían esos conflictos. Pero gracias a Dios por todo. ¿Se congeló? Ahí está. Ahí está. Hoy sí. Gracias, hermano. Entonces, este es el pasaje, el Salmo. Yo creo que voy a comenzar otra vez, ¿verdad?
La base bíblica es esta. Entonces, Salmo 55:2, mire qué interesante lo que dice David. Dice así: atiéndeme y respóndeme. Está haciendo una oración. Conmovido estoy en mi queja y muy conturbado, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, pues echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Este hombre está expresando unas palabras que nos van a dejar ver el poder que tiene la acusación. Pero nosotros vamos, a la luz de la palabra, a aprender cuál poder Dios nos ha entregado para neutralizar todos los estragos que el acusador, hermano, causa cuando permitimos que eso haga pues que pose en alguna persona, que se quede en alguna persona. Entonces, en los siguientes versículos vamos a ver lo que le causa a él en su organismo, según las mismas palabras de David. Dice entonces, mire lo que le causa. Dice: angustiado está mi corazón. Oigan lo que está mencionando su corazón. Angustiado está mi corazón, en el contexto de la voz del enemigo. Dice: y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden y horror me han cubierto. Entonces él está hablando de cosas que están ya sucediendo en su interior, cosas que han llegado a la esfera de su alma, de su mente, cosas que han llegado hasta su espíritu. La Biblia dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y menciona la palabra espíritu. Entonces significa que cuando le aplicamos estas palabras de lo que está sintiendo, está recibiendo un impacto en su alma, está expresando que aún su corazón está sintiendo ese impacto de la voz del enemigo, y por supuesto, y espiritualmente se encuentra débil. Está siendo, hermano, debilitado a través de esto. Y el problema de esto es que el diablo sabe que todos nosotros somos activadores de la voz. Es interesante saber que Satanás conoce de que la creación de Dios es un activador de la voz. Todos ustedes son activadores de la voz. Incluso, hermano, los animalitos son activadores de la voz. Ahora se entrena a un perrito y se le dice sit y se sienta. Go y va el animalito. ¿Me entiende? Activando la voz. La creación activa la voz. Ahora los pericos cantan, aleluya, gloria a Dios. ¿Me entiende? Aprendieron, activaron, aunque no hablan ellos, sino que es un sonido que emiten, pero muy parecido, ¿verdad? A lo que ciertas palabras que nosotros activamos en ellos. Entonces todos nosotros somos activadores de la voz. Eso significa, hermano, que una de las ventajas que tiene el acusador, y esto es importante, es que todo ser humano es activador de la voz. Oiga esto, y esto es lo interesante. Y muchas personas, sin saberlo y sin comprender el proceso neurológico de su cerebro, pueden ser receptor de la voz velada del acusador. Entonces, la acusación, en primer lugar, no es manchar el testimonio de una persona, no es afectar la reputación de una persona. Claro, es parte, pero no es en primer lugar lo que quiere, sino, hermano, alterar su cerebro. La acusación tiene poder para alterar el cerebro. Yo se lo voy a presentar ahora. Ustedes son pastores, ahorita quiero explicarle algunas cosas que dicen la Biblia, pero también que dicen ciertos estudios. Ahora, déjeme adelantar un poco más para poder llegar a un punto interesante. Por ejemplo, esta ha sido una de las estrategias del enemigo de siempre: velar su voz.
Y si queremos tener un panorama histórico, solo por decir algo, usted puede ver, por ejemplo, que en el huerto Satanás no habló directamente con la creación que estaba en el huerto. No habló como ese querubín caído, no habló, sino que posesionó a una serpiente y la hizo hablar, de tal manera que aquella creación se acercó para platicar con la serpiente, porque nunca se dieron cuenta que era el querubín caído el que estaba hablando a través de ella. Entonces, esta es una estrategia de todo, desde aquel capítulo que leemos nosotros, de capítulo 3, que está hablando, hermano, la serpiente con Adán, con Eva, lo estamos viendo que no lo hace directamente, sino que está velada la voz de él. Si seguimos más adelante, pues me salto mucho tiempo de la historia. David, dice la Biblia, que fue incitado por Satanás para censar al pueblo y desobedeciera a Dios. La palabra incitó es una palabra que en el hebreo se escribe C-U-W-T-H, C-U-W-T-H, y significa persuadido como con palabras. La palabra incitó lo persuadió a través de palabras. Otro significado es lo encantó para censar y desobedecer a Dios. Entonces, quiere decir que utilizó a alguien que activó la voz de Satanás. Porque esa es la estrategia de él. Él no ataca directamente para que nosotros podamos decir ese es el tono de Satanás, sino que lo hace de manera velada. En los días de nuestro Señor Jesucristo, Jesús tuvo que reprender a uno de sus discípulos y le dijo que el Señor te reprenda, o Satanás, el Señor lo reprende. Pero era uno de sus discípulos que estaba insinuándole a Jesús que no fuera a la cruz. ¿Me doy a entender? Entonces Cristo lo discernió, porque esa es, hermano, la bendición de poder discernir esa voz, para saber que estamos en una guerra espiritual. El problema es que si no discernimos esa voz, la gente no entiende que está en una guerra espiritual de otro nivel. ¿Me entiende? Entonces Jesús lo reprendió, no a Pedro, sino a Satanás, porque la voz estaba viniendo velada. Si seguimos más adelante, interesante que en el libro de Apocalipsis hay un dragón que en vez de tirar fuego tira agua. Y esa es una figura de cómo vela su voz. Ahora, ¿qué sucede cuál es la meta del enemigo en su primera faceta cuando hace impacto la acusación? Por ejemplo, déjeme darle las consecuencias. Las consecuencias, en primer lugar, es que la acusación lleva una energía, y esa energía se menciona en la Biblia como poder, es energía. De la palabra energía viene energía, y es poder del enemigo que tiene esa influencia. Entonces, las consecuencias es que se sienta culpable con la misma falla y que se sienta contaminado. Ese es el principal objetivo. Que el acusado se sienta no perdonado y se sienta condenado, por supuesto. Que nunca se sienta justo delante de Dios. Que nunca sienta el ser lleno por el Espíritu Santo. Que nunca sienta que vale la pena seguir adelante. Tal vez nosotros vencemos algunas de esas consecuencias, porque estamos definidos en el llamamiento, en la posición que tenemos como pastores, pero el pueblo no. El pueblo no está en algunos momentos definido de tal manera que logra la acusación, hermano, llevarlo a la idea que no vale la pena seguir adelante porque se siente acusado. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones del que está siendo acusado? Entonces, esta es otra serie de cosas. Por ejemplo, lo que empieza a suceder es a manifestarse la carencia de creatividad. Mire lo que hace la acusación: carencia de creatividad en la persona. Segundo, carencia de productividad. Tercero, carencia de perseverancia. Y cuarto, carencia de actividad.
Eso significa que aquella persona la han puesto bajo los niveles de capacidad. Su capacidad está por debajo de todo, porque ahora ya no hay creatividad, ya no hay productividad, ya no hay perseverancia, ya no hay actividad, porque eso es lo que busca Satanás. Que el Señor lo reprenda, amén. Entonces, vuelvo a la carga. Cuando el enemigo ataca, lo hace indirectamente. Y esos ataques indirectos son alegaciones de fallas del pasado, de errores del pasado, de pecados del pasado. En otras palabras, el enemigo está utilizando el pasado en el presente para afectar el futuro de una persona. O sea que la acusación abarca 3 tiempos, hermano. La base, la materia prima es el pasado de una persona, para que su presente sea pues totalmente debilitado y así su futuro sea incierto. Y basado en fallas, en errores, repito, en pecados. Por eso decía David, dice, echan sobre mí la iniquidad. Entonces David mismo estaba diciendo, están trayendo mi pasado. La voz del enemigo está trayendo el pasado. Echan sobre mí la iniquidad. Está hablando de su pasado, está hablando de sus ancestros, está hablando de aquellas cosas en las que, vaya, voy a decirlo así, él se ha liberado, pero está utilizando eso. Porque una cosa debemos de saber, que el diablo nunca olvida los pecados de nosotros. Nunca, 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 nunca. Nuestro Dios sí. Él nos perdonó y echó los pecados al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Satanás hace lo contrario, él nunca se olvida de eso. Entonces él trabaja con eso. Ahora mire qué interesante entonces que la Biblia a nosotros nos advierte, nos enseña de tener cuidado de eso. De tal manera que en Proverbios, en el capítulo 18, verso 21, un texto que usted ya conoce, lo manejamos, por eso le decía, hay cosas que usted ya las sabe, pero yo quiero que nosotros prestemos atención bien a esto, porque a partir de aquí quiero también usar lo que hoy en día la ciencia dice respecto a cosas que nosotros ya las sabemos, que están en la Biblia, lo hemos hablado, pero son más profundas de lo que nos imaginamos. Proverbios dice, muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Ahora, lengua, ahí aparece cómo se escribe, el número de referencia, y esa palabra es para hablar de idioma o de lenguaje, para hablar de palabrero o para hablar de habladores. Ese término lengua tiene que ver con todas estas palabras. Esa es la definición según la palabra lashon. Entonces, dice que el poder y la vida están. Ahora, esto es interesante, hermanos. Porque aunque nosotros nacimos, por decirlo así, con el don del lenguaje o lingüístico, estudios dicen que no somos aptos en cierta edad para la conversación. Es decir, nacimos todos con el don del lenguaje, pero en cuestión de comunicación, según algunos estudios, nosotros no somos aptos de los 30 años para abajo. ¿Cuántos tienen 30 años para abajo? Para no seguir hablando de eso. El guayito tiene 30 años de nacido de nuevo, ¿verdad? Se dice que de los 30 años para arriba, entonces el ser humano comienza a desarrollar un poco más la capacidad de la comunicación. Y es interesante, porque resulta que a esa edad Jesucristo comenzó su ministerio, dice Lucas, más o menos, porque él tenía que pregonar el evangelio del reino. Si vemos David, que tenía que reinar, dirigirse al pueblo, dice que comenzó su reinado sobre todo Israel a los 30 años. El sacerdote que traía, después de estar en el lugar santísimo, un mensaje y una oración tan poderosa para el pueblo, dice que su oficio comienza a los 30 años. José, un administrador, el segundo más poderoso en Egipto, tenía que hablar, tenía que comunicar la estrategia para poder sobrepasar esa etapa de hambruna.
hermano, a los 30 años comienza también. Entonces, esto es importante, porque lo que estoy tratando de decir entonces, de que nuestras palabras son poderosas. Porque una de las cosas que la Biblia nos va a dejar ver es que las palabras permanecen vivas, aunque el que las dijo ya no esté en la tierra. Una persona puede morir a los 80 años, 90 años, pero sus palabras están en el ambiente todavía. Las palabras permanecen vivas, aunque usted no sea Dios ni Cristo, porque nosotros le atribuimos a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, que su palabra permanece para siempre, amén. Pero realmente las palabras del ser humano también. Entonces, ¿qué tipo de palabras van a permanecer si un día nosotros ya no estamos aquí en la tierra? Y según la energía de la palabra que dijimos, esa es la que se mantiene en el ambiente. Entonces esto es interesante. Ahora mire esto, aquí voy a hacer un poco ya más didáctico en estas cosas. Por ejemplo, pruebas científicas. Aquí le voy a dar información para que usted vaya entrando en este tema y vaya viendo realmente lo complicado que es, pero también la respuesta que Dios nos va a dar en esta hora. Por ejemplo, lo que acabamos de leer en Proverbios. Ahora los científicos dicen que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Mire el gran descubrimiento que hicieron. Ellos lo dicen, hermano. Ahora la ciencia está enfocada en la palabra de vida o de muerte, y la están analizando, hermano. Están educando a las personas, las están reeducando a las personas. Les están enseñando qué palabras pueden causar muerte y qué palabras pueden causar vida. Entonces, la ciencia ha demostrado que la vida y la muerte son liberados a través de dos tipos de palabras que el ser humano habla. Oigan esto. Por ejemplo, ¿por qué? ¿De qué se basan? Que las ondas de sonido afectan todas las formas de materia, tanto de seres y diversos objetos. Las moléculas son cambiadas por las palabras. Entonces lo que están diciendo ellos es que las palabras habladas y escritas pueden alterar las moléculas de los seres vivos, incluyendo las del reino vegetal y las del reino mineral. Proverbios 18:21. Lo que nosotros tenemos escrito en la palabra, ahora a ellos le están prestando atención. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es la importancia para ellos? ¿Por qué ellos están interesados en ver que esas palabras causan vida o muerte? Y es porque se dieron cuenta de que las palabras pueden cambiar el cerebro, que las palabras tienen poder para alterar el cerebro, para cambiar el cerebro. Estos científicos, hermano, han abordado el poder de las palabras y ese impacto que causa en el cerebro de la persona. Entonces, en el año 2000, en este siglo, ellos han descubierto esto, y el Señor hace más de 6,000 años lo reveló al ser humano. Nosotros tenemos la base. Nosotros deberíamos de ser los más entendidos en esta materia. ¿Me entiende? De enseñarlo en casa, de enseñarlo en la iglesia, de enseñarlo en discipulado. Sí, hermano. Porque nuestras palabras pueden destruir o pueden dar vida. Pero esto siempre, entonces el enemigo sabe ese poder de las palabras. Y sabe que la acusación es una alegación indirecta de la cual aquel que es el blanco no sabe contra qué defenderse ni contra quién defenderse. Y ese es el modus operandi de él, que tú no sepas contra qué defenderte y contra quién defenderte. De tal manera que lo único que sucede es estar oyendo más y más y más y más de aquel señalamiento. Y eso, hermano, continúa haciendo el estrago que él quiere. Ahora, déjeme darle algunos datos de esos efectos. Por ejemplo, según estos estudios, se dice de que si alguien es portador de un mensaje impregnado, oiga esto, de negatividad, puede conseguir que todos los que le escuchan sean afectados con las consecuencias de la negatividad.
Y será muy difícil parar los efectos una vez lo han recibido. Es muy difícil parar esos efectos. Media vez se recibió. Segundo, las palabras violentas envían mensajes de alarma a través del cerebro y parcialmente cierra o apaga los centros de lógica y de razonamiento localizados en los lóbulos frontales. O sea, la capacidad de razonamiento se le afectó a la persona. Ahí comienza, hermano, el bombardeo. Entonces, aquella persona, su razonamiento empieza a ser alterado. Y si a eso le sumo que según los estudios parece ser que el ser humano tiene la capacidad de pasar más tiempo preocupado. El ser humano tiene esa capacidad de preocuparse más que otras criaturas. La vaca no se preocupa por pagar renta. Ningún animal se preocupa, pero el ser humano sí. Y entonces, ¿cómo palabras violentas pueden enviar ciertos mensajes? De tal manera que alarma al cerebro, pero le afecta, hermano, los centros de la lógica. Y entonces aquella persona comienza a imaginar, a fantasear con un futuro de consecuencias. Empieza a ver un panorama. Ahora, ¿hasta dónde me puede llevar esta situación? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hago? ¿A quién le pido ayuda? Etcétera. Me doy a entender. Entonces aquella persona comienza a tener un desgaste en sí mismo por causa de estas palabras. Déjeme darle otras más. Por ejemplo, quiero utilizar lo que dice la sociología, la fisiología y la biología. Ellos dicen que las palabras repercuten de manera profunda en la clase de la vida de las personas. Ellos dicen, hermano, por ejemplo, que la ciencia médica dice que las palabras negativas producen en el cuerpo hormonas negativas. Por eso es que David decía, mi corazón, estoy lleno de terror, de miedo. Mire todo lo que sucede. El costo de hormonas negativas es una salud afectada físicamente, almáticamente y también espiritualmente. Entonces está abarcando estas áreas de nuestra vida, lo físico, el alma y también lo espiritual, el ser tripartito. Porque nadie puede decir que una acusación no está estructurada con palabras negativas, logosapros, palabras putrefactas. Está cargada de energía para afectar, hermano, lo físico, lo almático y lo espiritual de una persona. Entonces, ahora mire esto. Esta es información, por supuesto, pero nos está ayudando a entender algo que nosotros ya sabíamos, en el sentido de que ahora nosotros vamos a darle más peso a lo que la palabra dice. Mire esto, estudios han comprobado los efectos químicos de la negatividad en el cerebro humano y descubrieron que esa exposición a las palabras negativas, habladas o escritas, liberan hormonas que producen estrés, lo que resulta en ansiedad, en depresión e interfiere con el lóbulo frontal, ya lo dije, en el área del cerebro responsable por el comportamiento racional y la toma de decisiones. Y no cabe duda, hermano, si yo soy pastor, yo sé lo que es eso. Con estrés, uno se va a dormir los pies helados, hermano, no sabe si ya se lo llevó los pies helados, que uno hasta se asusta cuando se topa uno con otro, ¿verdad? O topa a la esposa de uno y ella pega el grito y grita, resucítalo, padre, resucítalo. Porque que es terrible, hermano, el desánimo, la depresión. Nadie me puede mentir, posiblemente ustedes han pasado por eso.
la debilidad que se siente, ¿no es cierto? Pero Dios nos quiere auxiliar. Dios nos va a dar la respuesta. ¿Cómo Dios mueve? ¿Cómo Dios maneja las acusaciones de sus siervos? De sus santos. ¿Cómo Dios, a la luz de la palabra, cómo Dios en el ámbito espiritual, en el ámbito jurídico, revierte las acusaciones a la luz de la palabra? Entonces, ¿qué es lo que está pasando solo con estos conceptos? Por ejemplo, enferma y afecta las decisiones. ¿Cuál es la intención? Enfermar y afectar las decisiones del pastor, del líder, del hombre de Dios. Segundo, lo que resulta más alarmante es que una vez que se vuelve un hábito hablar mal o tener mala lengua, es difícil romper el patrón. Los caminos neurológicos en el cerebro se conectan para continuar con ese comportamiento. Esto es como la adicción. Se dice, para entender la adicción, que es como que se forma un canal en el cerebro de la persona. Que la persona, hermano, cuando ya es adicta a la pornografía, ya no tiene otro pensamiento. Cualquier espacio que tiene, ¡pum!, vuelve a conectarse con aquello. Es como un canal en el cerebro. Así es aquella persona, hermano, que está activada con una voz velada del acusador y es portadora de un mensaje negativo. Eso significa que esa persona media vez se acostumbró a eso. Esto es interesante, ya es un hábito para él o para ella, que se tiene que romper. Así como se rompe una adicción, así como se derriba una fortaleza espiritual, tiene que romperse a través de una guerra espiritual para salir de ese hábito. Tercero, con el tiempo el hablar negativamente acerca de otras personas altera los componentes del cerebro que controlan la memoria, las emociones y los sentimientos y la habilidad para sentir empatía. Mire todos los estragos que causa. Altera las emociones, los sentimientos, la memoria. La voz del acusador. Entonces, las palabras malas controlan toda esa faceta de nuestra vida de pensamiento, de nuestra vida de sentimientos. Déjenme ver si tengo aquí el concepto personal de lo que es la voz velada, porque no existe un diccionario que nos pueda definir lo que es la voz velada, sino que son palabras, pues, por lo menos personales, para tratar de explicar este concepto muy personal. ¿Qué es la voz velada? Que está disfrazada, no viene directa, no está abierta para reconocer de quién viene la voz, es sugerida. Eso significa personalmente la voz velada del acusador. ¿Por qué? Porque no hay un diccionario que lo defina. No hay ningún diccionario que usted pueda decir, voy a investigar qué significa la voz velada. No existe, pero esto es lo que yo entiendo. Es una voz disfrazada, sugerida. Es una voz que no está abierta para reconocerse. Viene camuflajeada, viene encubierta, viene con diferente tonalidad, con diferentes tonos, roncos, bajos, altos, femeninos, hasta de animales, según Génesis. Entonces no es tan fácil detectarla. Ahora, déjeme volver de nuevo donde estaba. Ahora, ¿por qué es importante esto? Como le decía, porque las palabras permanecen en esta vida y después de la muerte. Base bíblica, el Evangelio de Mateo nos deja ver la razón. Dice Mateo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esta es una base. Está hablando de que las palabras van a ser usadas en un momento donde se confirma la salvación
y donde se confirma la condenación de la humanidad. Porque las palabras permanecen vivas. Esto es lo que a mí me intriga, que las palabras, aunque el autor ya no exista, sus palabras permanecen vivas después de la muerte. Déjeme poner una base bíblica. Josué, las palabras de Josué. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel entró a Jericó y se destruyó las murallas de Jericó, Josué declaró ciertas palabras. Capítulo 6, verso 26 dice así: entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Estas fueron las palabras que Josué dijo. Josué murió, déjeme pensarlo así, se fue al cielo, y 800 años más tarde sus palabras continuaban vivas en la tierra. 800 años, hermano. ¿Quién recuerda a alguien de 800 años de muerto? Pero mire lo que dice la Biblia entonces, el cumplimiento de estas palabras. Eso son lo que Josué dijo: esta ciudad ya no la pueden reedificar, y este es el precio que va a pagar el que se atreva a levantarla. Entonces, en el libro de Primera de Reyes 16:34, lo que dijo Josué tuvo cumplimiento. 800 años de lapso entre la muerte y la activación de esa palabra. Dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó Jericó a costa de la vida de Abirán, su primogénito puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor Segub levantó sus puertas, conforme a las palabras que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Tal como lo dijo, así sucedió, con 800 años de lapso de tiempo. Ya Josué ya no existía, ya no estaba en la tierra, y las palabras de él todavía tenían el poder. ¿Se puede imaginar lo que significa nuestras palabras, el poder que tiene? Como que no lo veo muy convencido, ¿verdad? Vaya, pues le voy a poner otra base bíblica para que usted vea. Pongamos otra. Las palabras de ciertas multitudes. Usted conoce la historia. A Jesús lo llevaron ante Pilato y todas las multitudes pedían: suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Pilato fue advertido por su esposa y él no vio culpabilidad y dijo: yo me lavo las manos de sangre de este inocente. Entonces dijo las multitudes, mire lo que dijeron las multitudes: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De esas palabras, 40 años más tarde, en el año 70 después de Cristo, entró Tito con el ejército romano, destruyó Jerusalén, mató hombres, ancianos y mató hijos. La sangre que ellos habían dicho que cayera sobre ellos y sobre sus hijos tuvo cumplimiento. Interesante, ¿verdad? Este tema nos va a ayudar incluso a nosotros, hermano, a no protestar tanto, renegar tanto, confesar tanto palabras negativas en nuestros momentos de debilidad, de prueba. Si la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa no es una palabra que la nueva era maneja, palabras positivas, son palabras de fe. Porque Dios nos conoce. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros hablemos en homologeo. ¿Me entiende? Que es hablar igual que otro, en este caso hablar igual que Dios. Y cuando tú hablas en homologeo, no importa si la gente te escucha o no. Porque cuando Dios habló para ordenar aquel caos, Él dijo que se haga la luz. ¿Quién le escuchó?
Porque la palabra homologeo no es quien te escucha, sino el poder creativo que tiene. El poder, hermano, de la fe al declarar sobre adversidades, sobre problemas, sobre conflictos, basado en la promesa que Dios nos ha hecho, basado en la bondad de Dios y especialmente en su misericordia, mis amados. Declararlo en medio de cualquier adversidad, en cualquier problema hay que declararlo. Aunque se ponga oscuro el día, declarar lo que Dios nos ha dicho. Y cuidar nuestras palabras negativas, porque estas palabras, si el Señor tardara y nos llamara a su presencia, esas palabras se mantiene la energía. ¿Cuántas cosas no tienen nuestras palabras? Y esas cosas que tienen nuestra palabra cambian la atmósfera. Afecta la atmósfera, hermano. Su cama, perdón. Pero su cama, si usted ha dicho algo negativo, esa cama está llena de palabras suyas. La mesa donde usted come, donde usted se sienta. Las moléculas han sido alteradas y tienen esa energía, la energía del logos sapros. Y son testigos en contra de nosotros. Esto es madera. Esto es cultura de un árbol. Y un árbol es un ser vivo. Aunque esté separado de su raíz, de su tronco, esté procesado, tenga figura, esto oye. Vaya, el hermano, solo claro, el hermano, gracias hermano. Los demás dirán, ay, el hermano Mario con lo que vino hoy. Gracias hermano. Vaya, pero entonces esto sucedió. A ellos dijeron que caiga la sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y Jerusalén fue destruida con sus habitantes. Ahora, vuelvo a la carga con esto. 6 explicaciones, más o menos, entre conceptos bíblicos y estudios. Las palabras, ya lo sabemos, pueden sanar o dañar. Y solo toma unos segundos para probar el hecho neurológico. O sanan o dañan. Exacto, hermano. Interesante, oiga qué aportación lo que dijo Hugo Chávez. Desde mis entrañas, dijo él, sacó una palabra negativa y cabal donde le pegó el cáncer. Qué poderosas las palabras, hermano, y por más tratamiento que le hicieron, no le pudieron parar eso. Porque él tenía que haber conocido una forma de liberarse bíblica para ver si así alcanzaba misericordia en el año de la misericordia. Pero se nos adelantó, hombre, se murió antes, hermano. Entonces, las palabras tienen poder de alterar la expresión de genes en todo el cerebro y del cuerpo. Yo he hecho mis investigaciones, hermano. Yo no le estoy hablando solo por hablar. Si usted quiere, no me crea, pero investíguelo también. Hemos aprendido que no tenemos derecho de juzgar algo si no lo comprobamos, si no lo investigamos. Pero yo he hecho mis investigaciones. Entonces, las maneras en que elegimos y usamos nuestras palabras pueden mejorar el funcionamiento neuronal del cerebro también. Si usamos palabras bíblicas, palabra de fe, si usamos el rema de Dios, si leemos el logos de Dios. Porque el poder de esto es lo que oímos y hablamos o lo que leemos también. Ay, Señor, ayúdame. Entonces, mire, sigo adelante. Por ejemplo, el lenguaje da forma a nuestro comportamiento y cada palabra que usamos está impregnada de multitudes de significado personal. Y esto lo dice la Biblia. Pablo le dice a los corintios que muchos idiomas hay en el mundo y no hay ni uno solo que esté sin sentido, dice Pablo, sin significado. Muchos idiomas hay, dice, y ninguno es sin significado. ¿Qué estaba diciendo Pablo con esa declaración?
que cuando nosotros hablamos, nuestra voz solamente es el vehículo de lo que está en nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está afectado, cuando nosotros vamos a hablar, nuestra voz, hermano, es un vehículo y lo que lleva es lo que está en nuestro espíritu negativo. O si tenemos lo bueno, si está impregnado de lo bueno, si está lleno de lo bueno, nuestra voz bendice a otros, libera a otros, sana a otros, consuela a otros, edifican a otros, da esperanza a otros. Pero si nuestra voz, hermano, viene cargada de una energía negativa, eso también, hermano, hace que todos los que somos activadores de voz, ¡pah!, lo tomamos para nosotros. Consciente o inconscientemente, a no ser que tengamos la capacidad para decir: yo renuncio, yo rechazo, yo no lo acepto. Muchas veces elegimos nuestras palabras sin pensar, sin darnos cuenta de los efectos emocionales que pueden tener en los demás. Las palabras correctas, pronunciadas en la forma correcta, nos pueden traer el amor, la paz y el respeto, mientras que las palabras malas o incluso las palabras correctas que se hablan en la manera equivocada puede llevarnos a problemas. Es complicado esto. Esto ya se lo dije, pero mire esto. Por eso le decía que las cosas se escuchan. Dice Josué: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley, y tomó una gran piedra y la colocó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Verso 27. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra vosotros para que no neguéis a vuestro Dios. Dice que esta piedra ha oído. Las macetas oyen, la silla oye, la cama oye. Hermano, mucha gente ha afectado la atmósfera de su casa con sus propias palabras negativas. Cansado se sentó en ese sofá, ¿verdad?, que le pucha un botón y se suben las piernas, y empezó a hablar palabras negativas. Ese sillón agarró todas las palabras, toda la energía la tiene ahí. Cada vez que se siente ahí va a sentir lo mismo. Porque está ahí. Aquí está la base bíblica, mire. ¿Usted cree que Josué estaba loco? Dijo: esta piedra ha oído todas las palabras y será testigo contra ustedes. Esto es tremendo, hermanos. Ahora vamos a ir a ministrar nuestra casa, descontaminar, a sacar todas aquellas palabras. Mire, todas las palabras que han escuchado. Vamos a declarar la palabra del Señor. Vamos a limpiar la atmósfera espiritual. A mí me impacta este pasaje, porque yo le decía a usted que lo que la ciencia dice, las ondas de sonido afectan todas las formas de materia. Eso es lo que ellos investigaron, tanto de seres vivos y de diversos objetos. Esto ahora ellos dicen: presten atención, pero si esto está escrito desde hace 6,000 años, 4,000 años, que las piedras oyen. ¡Hala, qué tremendo! Pero mire esto, le voy a poner un video. No pedí que me pusieran audio, se me pasó, pero ahí está con subtítulo en español. Esto me imagino que usted ya lo sabe. El apóstol lo enseñó hace algún tiempo del agua cristalizada, pero ahora del arrocito. ¿A usted le gusta el arroz? ¿El chino o el arroz? Mire este video. Se hizo una prueba con el arroz. Arroz orgánico. Entonces, prestemos atención. Ya lo puse. Vas a poner está en inglés, pero está con subtítulo. Bueno, perdón, hermanos, que yo no les avisé con tiempo, ¿verdad? Pero ahí lo dejé al Señor en stand-by, que se quede ahí un ratito. Esperamos que no funcione.
Gracias. ¿Entró? Qué sé yo. Déjeme ver si estamos aquí. ¿Ya? Ya no quiso. Ok, démosle volumen. Bueno, ahí se lo voy a explicar, yo ya lo vi como 10 veces. Se puso la misma cantidad de arroz en 3 vasos diferentes. Y a uno le dijo gracias, al otro le dijo idiota y al otro lo ignoró, el arroz. Luego regresó después de un tiempo y encontró, hermano, algo sorprendente. Y es de que, por ejemplo, este dice que después de un mes, al arroz que le dio gracias se fermentó y dio un olor agradable. Mire el otro. Al arroz que le dijo la palabra idiota se puso negro. Y al que ignoró, se comenzó a podrir. Solo por decirle las palabras. Gracias. Ok. Perdón que no les avisé. Ok. Ahora, mire lo siguiente. Aquí está de nuevo la fotografía. 2 botes, la misma cantidad. Arroz orgánico. Pero entonces ahora le escribe. Ahora ya no le declara la palabra. A un arroz le dice que lo ama, I love you. Espero que permanezcas por mucho tiempo. Y le dice nice rice. En su lenguaje, arroz chilero. Al otro le dijo te odio y espero que te mueras, eres un mal arroz. 81 días pasaron. Y mire el arroz, la fotografía del arroz al que le declaró palabras negativas, escritas ahora, no habladas. Mire cómo se alteraron. Yo lo invito a que haga la prueba, para que usted vea que esto es tremendo, hermano. Que usted compre el arrocito orgánico, que no lleve nada, para que usted diga, no, es el químico que le echaron, orgánico. La misma cantidad, 2 botes nuevos, y a uno póngale usted lo que quiera, y al otro póngale otra palabra. Y en 81 días hicieron esta prueba. Y cuando regresaron encontraron el arroz así. Entonces, ¿cómo no van a escuchar todas estas cosas? Nuestras palabras. Entonces la acusación, las palabras negativas, las palabras malas, crean, hermano, en el ambiente una atmósfera negativa de la cual nos hace tener ciertos sentimientos, emociones, pensamientos. Afecta la salud, afecta nuestra manera de pensar, altera los genes del cerebro, afecta el cerebro, afecta la lógica, la memoria de la persona. ¿Cómo no, hermanos? Si ahí está el poder de la palabra que hablamos. Entonces, ahorita comienzo a predicar con la guerra espiritual de un hombre que batalló con eso. Voy a ponerle rapidito, ya voy a ir terminando, a un personaje de la Biblia, Job. Job encaró esta batalla. Y esto yo le llamo la guerra espiritual de Job. Y una de las palabras claves aquí es, solo yo escapé para contártelo. Los buenos mensajeros. Los que escapan oyen cosas para venírtelo a contar. A mí me llamó la atención por qué la Biblia enfatiza tanto, 4 veces, con lo mismo. Solo yo escapé para contarlo. Qué tremendo, ¿verdad? Que los malos no eran tan malos, los dejaban vivos a esos para que fueran a declarar el mensaje.
Tengamos cuidado con eso, de quién recibimos mensajes. Lo mejor es no saber nada, hermano. ¿Hay ovejitas aquí? Mejor no le cuenten nada negativo de lo que están diciendo de su pastor. Y nosotros los pastores no querramos inquirir qué dijeron de mí. ¿Qué están diciendo de mí? Díganmelo para que no agarre desprecio. Mejor no oiga, para que no le provoquen esos estragos. Mire lo que dice la Biblia. Dice en Job capítulo 1:13. Usted conoce los pasajes, se los voy a poner. Dice así: y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en la casa del hermano mayor. Ahora 14, vino un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Mire, solo yo escapé para contártelo. Quizás él esperaba que Job le diera gracia, ¿verdad? Entonces, en cuanto más se mantiene una persona concentrada en las palabras y pensamientos negativos, más se pueden dañar las estructuras del cerebro que regulan la memoria, los sentimientos y las emociones. Esta era la intención de solo yo escapé para contártelo. Que Job sufriera el primer impacto, ¡pah! Y aquello comenzó a causar estragos. Y el enemigo continuó con el ataque. Y sigue el versículo 16, el segundo mensajero. Dice: mientras estaba hablando, estos están mejores que el UPS, hermano, llega rápido. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas, a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Otra vez, ahí estaba el acusador. Interrumpir su sueño, ya era la segunda faceta. El apetito. Mire todo lo que causa. Y la forma en que su cerebro regula la felicidad, la longevidad y la salud. Le estaba afectando hasta sus días, lo estaba envejeciendo ese ataque a Job. Sigamos con el otro. El tercer mensajero y el cuarto para avanzar. Y mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. El cuarto, mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas están comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. A esta altura ya habían preparado el cuerpo de Job, porque en el capítulo 2, como quien dice, a renglón seguido, le vino el ataque físico donde se enfermó. ¿Qué quiere decir? Estos 4 ataques estaban trabajando y debilitando el sistema inmune de Job, porque las palabras negativas te debilitan el sistema inmune. Y entonces está propenso a la enfermedad. A renglón seguido estaba enfermo Job. Palabras negativas, un mensaje negativo. ¿Qué más podemos decir? Voy cerrando, hermanos. Llevo buen tiempo. Ahora, el manejo divino de las acusaciones. Bíblicamente. Dice la Biblia. Zacarías 3:1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es un tizón arrebatado del fuego? Y si seguimos leyendo, Josué dice que estaba vestido de ropas sucias, de pie delante del ángel,
Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle la ropa sucia. Mire cómo está trabajando las acusaciones de Dios. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropa de gala. Después de la crisis viene la tormenta. Después de la crisis viene la calma, perdón. O después de la tormenta viene la calma. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Le están restaurando neurológicamente. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba ahí. Verso 6. Entonces el ángel del Señor, amonestó a Josué. Verso 7, usted sígalo leyendo, pero ¿qué es lo que quiero decir? Siempre que hay una acusación en contra de un hijo de Dios, habrán ángeles a favor del acusado. Hay una administración angelical. Mire cómo Dios maneja las acusaciones. ¿Cuántos han sido acusados? Aunque tú no te has dado cuenta, el ángel del Señor ha estado a tu diestra. Te ha estado rodeando, ha estado ahí para poder, hermano amado, sacarte de esa etapa. Mire lo que nos dan cuando estamos bajo ese ataque. ¿Acaso no es este un tizón arrebatado? ¿Acaso no lo he llamado yo al ministerio? ¿Acaso yo no lo limpié, lo liberé, lo saqué de la vida, lo hice creer, he estado con él? ¿Acaso no es a él que le he encomendado esta tarea? Eso dice Dios de ti y de mí. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Está proveyendo una protección angelical. Ay, hermano amado, nos provee una administración angelical que te va a ayudar a pasar la etapa, bendito Dios. Mientras duermes está ahí el ángel, cuando te levantas está ahí el ángel, y él trae orden de arriba, que cada vez que Satanás acusa, el ángel del Señor dice que Jehová te reprenda. Ni es usted ni yo, que Jehová te reprenda. Repréndate Jehová, repréndate el Señor. Oiga lo que le dijo: que Jehová te reprenda primero, y después le dijo: repréndate el Señor, 2 veces. Una vez le advirtió y la otra vez lo confirmó. Porque el ángel estaba hablando como un homologeo, hablando las palabras de Dios. Usted sabe que esto es interesante lo que le estoy diciendo, porque cuando usted lee el libro de Judas, ahí vemos otra parte bien difícil de comprenderla. Porque dice la Biblia que Miguel, el arcángel Miguel, y Satanás, el diablo, contendían, ¿verdad?, por el cuerpo de Moisés. Y dice la Biblia que el arcángel no se atrevió a proferir palabra de maldición, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Porque eran del mismo género creacional, del mismo ciclo biológico, en el mismo tiempo. Eran arches, por decirlo así, primeros en turno, primero en tiempo, primero en lugar. Estaban en el mismo nivel. Y entonces le dijo: que el más grande te reprenda. Y este ángel, el ángel del Señor, se lo confirmó 2 veces. Uno, te anuncio que el Señor ya dijo que te reprenda. Y otro es que estás bajo la influencia del poder, de la energía, de la palabra del Altísimo, que ya te reprendió. Mire qué interesante entonces. Ahora sí uno quisiera que me acusen, pues que me acusen, ¿verdad? Tampoco, no, espérese. Ahora ya sabemos que hay ángeles. Mejor no saber, pero por si acaso aquello comienza a hacer estragos en su vida, sepa que hay ángeles que Dios ha ordenado para los que están siendo atacados con la voz velada del acusador. Bendito sea Dios. Ahora mire esto, y voy finalizando. Y este es jurídico. Esta palabra de Deuteronomio que vamos a leer fue una ley que el Señor le dio al pueblo de Israel antes de entrar a poseer Canaán. Es decir,
Antes de, Dios estableció un principio. Usted sabe que una ley se emite porque existen los considerandos. Considerando que vas a una tierra donde hay una energía de acusación, establezco esto para que tú tengas fe y tengas paz. Dice, si un testigo falso se levanta contra un hermano para acusarle de transgresión, todos los dos litigantes, mejor dicho, se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y los jueces que hay en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, saltémonos hasta el verso 19, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Esto es Biblia, hermano. No te defiendas. Porque cuando uno se defiende, está en el peligro de sacar palabras negativas. Y entonces esas palabras negativas me van a afectar más la atmósfera. Deja que Dios te defienda. Porque ya Dios lo estableció, ya Dios lo puso, es una ley espiritual. No era solo para Israel, era para los que se les prometió una tierra de abundancia, una tierra prometida, hermano. Para los que tenemos promesas de Dios, no te defiendas. Deja que Dios lo haga, porque ya Dios estableció esto. Mire, llevo 81 minutos. Pero entonces, lo que Dios quiere es que nosotros nos despojemos de acusaciones, nos despojemos de palabras negativas que hemos recibido. Cuídate, no trates de inquirir lo que dicen de ti. No nos volvamos mensajeros de malas noticias. No permitamos que nos traigan malas noticias. Mantengámonos limpios, puros. Cuando vuelvas a tu casa, no hables del asunto negativo para que esa atmósfera de reposo no sea afectada. Vamos a orar. Vamos a desautorizar toda voz velada del acusador. Vamos a reprender todo ataque del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres su siervo. Dios te ha llamado y Dios te ha enviado una palabra para decirte que a pesar de todo, que tu boca no vaya a proferir ninguna palabra negativa. Confía en el Señor, porque Él es el que pelea contra la voz velada del acusador, que nosotros a veces no podemos identificar. En el nombre de Jesús, si alguna vez que te acusaron activaron algunas palabras negativas, venga a despojarse de eso. Eso es lo que vamos a hacer. Y Ramay Karabasokotumanda y Karabababa y Kirama. Este es un día de consuelo para ti, siervo, sierva, en el nombre de Jesús. Quizás has venido herido de tanto ataque, te has sentido sin fuerza, desanimado. Y lo que es más terrible, que a veces quizás has creído lo negativo que dicen, porque ha sido tanto tiempo, tantos días, ha sido tanta la acusación. Y Dios te necesita, hermano. Dios te necesita para seguir proclamando sus verdades. Si algo el enemigo quiere hacer, es callar la trompeta que tú eres, que anuncia la venida del Señor. Hoy el Señor te puede sanar de enfermedades. Ahora quizás de esta palabra está la respuesta del problema de salud que estás experimentando. Esos ataques de depresión, esos ataques de desánimo. Ahora quizás entiendes por qué tú dices: no se me queda la palabra, no tengo retentiva, mi memoria me falla. Despójate de toda acusación que te han hecho. Y Karamamama y Kirarabaso, en el nombre de Jesús. Vamos, hermano, pelea tu batalla. Renuncia a eso, renuncia. Todo ataque del diablo, toda acusación. Tu
pasado ya fue perdonado. Tu pasado ya fue lanzado al fondo de la mar. Y tu Padre Celestial no se acuerda de ellos. En el nombre de Jesús. Aquellas etapas tristes, vergonzosas, que están usando en contra de ti, las desautorizamos en el nombre de Jesús. Y el espíritu de esa palabra negativa, ahora lo reprendo y lo echo fuera. Fuera de tu vida. Fuera toda acusación. Fuera en el nombre de Jesús. Libre. Se rompen los dichos. Se rompen los agüeros. Se rompen las palabras de maldición en contra de ti. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Fuera de tu alma. Fuera de tu mente. Se va esa debilidad. La debilidad que te atacó. Esa depresión con la que batalla. Espíritu de depresión, te reprendo en el nombre de Jesús. Ahí está el Señor, hermano. Libre. 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 En el nombre de Jesús. Saca eso. Sácalo de tu vida. Escrito está. ¿Acaso no es este un tizón arrebatado? Ahora nos despojamos, Señor, de toda acusación. Vamos, échalo fuera. Al abismo. Esa acusación que te hirió, toda amargura. Tu pastor que estos últimos días ha sido bombardeado con acusaciones. Ahora viene el Señor a tu favor. Ahora te despoja y sana esas heridas. Porque quizás se levantó gente a la que tú amaste, a la que tú ayudaste, a la que tú le serviste, y ahora están en contra de ti. Escrito está en su palabra que todo lo que habían planeado en contra tuya será para ellos, dice la Biblia. Vamos. Recibe tu liberación. Recibe tu sanidad. Que se restauren tus emociones. Que se restauren tus emociones. Tu memoria sea restaurada. Que tus genes vuelvan a lo original. Que la estructura de tu cerebro sea restaurado. Oh, que se restaure la parte de tu razonamiento. Oh, para que tú no colabores con la negatividad y no creas que te van a pasar cosas malas, sino que Dios te levantará. Dios hará la obra. En el nombre de Jesús. Ahora oiga, ahí donde está. Si por ignorancia usted alguna vez participó en una acusación, ahora también anule esas palabras. En su hogar se atacó a algún ser amado, su esposa, sus hijos. Vamos. Esta es completa la administración. Señor, te pedimos perdón por las palabras que dijimos, Padre. Oh Dios, nos arrepentimos. Limpia el ambiente de mi casa. Limpia la recámara. Limpia la sala donde renegué. Vamos, tú sabes dónde declaraste las palabras. Para que toda aquella materia que es testigo de esas palabras
suelten esa energía y se vaya. Vamos, vamos, vamos. Decláralo, pelea tu guerra. Peléalo, mi amado. Tu casa, tu comedor, tu habitación, el baño, tu vehículo, en el nombre de Jesús. Ordenamos al espíritu de esas palabras fuera de cada lugar. De cada lugar donde se declararon por ignorancia, Señor. Y declaramos ahora la palabra de vida, la palabra de bendición. Comienza a bendecir ahora con todo tu corazón. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, apostólicamente sello esta palabra de victoria para tu pueblo, para tus siervos. En el nombre de Jesús, y declaramos que la voz velada ha sido descubierta. Y nos hemos despojado, Señor, de toda la esfera negativa de ella. Y en el nombre de Jesús nos declaramos limpios por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Hermano, sin salir del fluir, yo creo que el Señor nos ha enviado hoy de su revelación y nos está dando entendimiento para orar con entendimiento y sabiendo que nuestra cabeza apostólica pues ha sufrido persecución de este tipo. Quisiera que aprovecháramos, hermano Mario, para orar, para interceder y para anular y desbaratar toda palabra acusadora que haya salido en contra de nuestro Padre espiritual. Amén, amén, amén. Mire, hagámoslo así en la intensidad que lo hicimos por nosotros mismos. En la misma fe, en la misma autoridad y en la misma declaración. Vamos a orar por nuestro Padre. Le voy a decir algo. En la relación de cobertura, esto es como un matrimonio, hermanos. En las buenas y en las malas seguimos adelante. En el nombre de Jesús. Y somos hijos. Y es bienaventurado el varón que tiene hijos. Son como aljabas de un valiente. Amén. Somos esas aljabas. Vamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos de acuerdo. Somos centenares de voces, miles de voces, Señor, declarando a través de esta oración una palabra de guerra en contra del espíritu de acusación. Anulamos su fuerza, anulamos la energía, anulamos ese poder, lo declaramos nulo, ilegítimo. En el nombre de Jesús reprendemos toda acusación en contra de tu siervo, en contra de la familia pastoral, y ponemos vallado de fuego alrededor de ellos y palabras de bendición. Bendecimos